Este nuevo capítulo continúa después del último y ahora vemos cómo nuestros protagonistas celebraban su victoria, pero Shu logra ver al espía de Ashton haciendo una llamada y es entonces que Shu le dice a los demás que lo atrapen porque es un espía. Es entonces que todos un poco confundidos corren para atraparlo y gracias a esto inicia una persecución donde Shu lograría atraparlo y vemos cómo se le cae el teléfono al espía. Y después de eso Bolt lo toma y se da cuenta que estaba hablando con Norman. Es entonces que Bolt cuelga la llamada mientras que Shu le pregunta ¿qué planeabas? Y es por esto que el espía le contesta ¿y por qué tengo que decírtelo? Y entonces Shu le responde si quieres te puedo reportar porque estás ilegalmente en un lugar privado. Entonces el espía, al no tener más opción, decide hablar y dice que el plan de Ashton era crear un Bey perfecto para obligar a la WBA a vender el Bailey. Pero Norman fingió ser su mano derecha para poder deshacerse de él y luego tomar el control del Snake Pit y después tener el control de la WBA y luego destruir el Bailey y a todas las leyendas. Es entonces que Hyde toma el cuello del espía mientras le pregunta ¿y ese maldito de Norman? ¿Qué le hizo a mi padre? Y el espía le contesta lo envenenó. Es entonces que Hyde le responde ¿y Norman qué piensa hacer con mi hermano y con Arthur? Y el espía le contesta Norman piensa deshacerse de ellos cuando ya no les sirvan. Es entonces que Sasha les dice que deben de reportar a Norman ante las autoridades y Shu le responde eso sería lo correcto, pero la única manera de hacer de que él se arrepienta es destruir su imperio y a su plan con nuestras propias manos. Y nuestros protas se quedan hablando algunos minutos del tema hasta la llegada de Cristina, que viene a decirles a nuestros protas que Wakilla, el dueño de la WBA, iba a tener una reunión muy importante con ella y Norman cerca de Becesol. Es entonces que Shu dice que esta es la oportunidad perfecta para hacer una emboscada. Es entonces que Shu le dice a los demás que el plan es bloquear el paso a Norman para obligarlo a pelear contra Bolt y luego Shu salir de las sombras para sorprender a Norman y que no tenga escapatoria. Y Sasha le dice que no tienen muchos Bladers porque casi todo el Becesol fue destruido y entonces Shu le responde conmigo, Bolt, Dante, Delta y Win es más que suficiente. Es entonces que Shu le dice a Delta, Dante y Win que ellos se encargarán de que Bolt tenga un 1 vs 1 contra Norman y le dice a Bolt que debe luchar en serio para destruir a Nemesis. Es entonces que Bolt le dice, aunque no sea parte de mi estilo, Blader tengo que hacerlo. Es entonces que los Bladers se preparan para ir y Hyde le dice a Bolt, yo y Louis y Free nos quedaremos porque nuestros Bays no pueden luchar, pero quiero que destruyas a Norman por mí. Es entonces que Bolt le sonríe mientras se va. Es entonces que las leyendas logran llegar rápido al edificio donde tenían que ir y después de un rato llegaría un avión donde bajarían Norman, Aiger y unos Bladers más. Es entonces que Bolt le dice a Norman, no te dejaré pasar. Es entonces que Aiger le dice a Bolt, tienes que enfrentarme primero o acaso tienes miedo de que te vuelva a destruir tu Bay. Y Bolt decide aceptar el reto. Y ambos lanzan y vemos cómo inicia un combate donde Valkyrie tenía total control porque los ataques de Aquiles no le hacían nada y vemos cómo Aiger se pone serio y activa el Nihilus Floats mientras que Bolt usa el Brave Sword y vemos que después del impacto Aquiles explota. Después de eso vemos cómo Bolt toma su Bey mientras le dice a Norman que saque su Bey. Es entonces que Norman saca su Bey y ambos lanzan. Y al iniciar el combate vemos cómo Bolt lucha en serio ya que no duda en usar el Hyper Floats y el Brave Sword. Y vemos como Nemesis usa el Dark Floats y se golpean bastante duro. Y después de eso vemos como Bolt usa sus mejores técnicas, pero no es capaz de derrotar a Nemesis. Y vemos como los dos estaban bastante igualados, pero Bolt se le veía una cara muy preocupada y seria, mientras que Norman estaba muy relajado. Es entonces que Shu decide unirse a la pelea y salir de la oscuridad. Y vemos como Saguardo Spriggan en giro izquierdo ataca a Nemesis, mientras que Shu dice, estás acabado. Y Norman le responde, no caeré sin dar batalla. Y vemos como Nemesis tenía una Ultimate Reboot y decide activarla para atacar a una gran velocidad a Spriggan. Y Spriggan usa el giro libre de su chasis para detener el ataque de Nemesis. Pero Norman saca de su bolsillo un botón y se lo lanza a Spriggan. Después de esto Spriggan pierde el equilibrio y el control y vemos como Nemesis ataca sin piedad a Spriggan. Pero lo que Norman no esperaba era que Bolt había cargado un poderoso Brave Flash y Valkyrie le dio un poderoso ataque a Nemesis y después de eso Shu le diría a Norman, lo que hiciste fue trampa y Norman le respondería, no hay reglas. Y vemos como Valkyrie empieza a atacar a Nemesis tontamente.
Y gracias a esto, Nemesis absorbería el Hyperflux de Bolt y usaría esa energía para mandar a volar a Valkyrie. Y después vemos cómo Spriggan recuperó el control y ataca a Nemesis con el Cold Turbo. Pero otra vez Nemesis absorbería el Cold Turbo y usaría la energía para dar un poderoso ataque. Y después de eso, veríamos cómo Valkyrie recuperó el Cold Turbo y atacaría a Nemesis. Y después Spriggan atacaría a Nemesis para hacerle un sándwich. Pero vemos cómo Nemesis cambia de modo y revela a Rubber, con el que empieza a robar energía a Spriggan. Y después sacaría otro botón de su pantalón y lo lanzaría a Valkyrie. Y después Norman dice: ¡Valkyrie! ¡Ataca a Spriggan! Y vemos cómo Valkyrie empieza a atacar a Spriggan. Y después de eso llegan Dragon, Diabolos y Genesis. Pero Norman les lanza más botones y gracias a esto Dragon, Diabolos y Genesis quedan congelados. Y vemos cómo Norman revisa su bolsillo y se da cuenta que ya no tenía más botones. Y vemos cómo llega Valkyrie y ataca furiosamente a Nemesis. Pero Nemesis utiliza el Nihilus Flux con el que somete a Valkyrie y empieza a quitarle a Rubber incluso una ala del chasis. Y después de eso llega Saguardo Spriggan con su poderoso World Slash. Y vemos cómo Shu, con una cara muy molesta, ya que ahora el que peleaba era Ojo Rojo, y Ojo Rojo dice: te destruiré. Y vemos cómo Spriggan aplasta a Nemesis y empieza a romperlo. Y Norman contesta: no, yo seré el vencedor. Y es entonces que Norman saca unos cuchillos y los lanza. Y vemos cómo estos cuchillos se unen a Nemesis. Y gracias a esto Nemesis se convierte en un Bay Sierra. Y vemos cómo Nemesis somete a Spriggan y lo empieza a cortar. Y Ojo Rojo pregunta: ¿cómo es esto posible? Y Norman le responde: Nemesis se fusionó con los cuchillos gracias a unos imanes. Y después de esto vemos cómo Spriggan se empieza a quedar sin fuerza y Nemesis estaba a punto de acabar con el trabajo. Pero vemos cómo Bolt había cargado su ataque definitivo. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Valkyrie! ¡Brave Crush! Y vemos cómo Valkyrie lo apuesta todo en este ataque y genera una gran explosión donde vemos que Valkyrie perdió su espada y que Nemesis quedó totalmente destruido. Y vemos cómo Bolt y Shu caen al suelo sin energía, pero Norman empieza a reír mientras se quita la cara y revela que tenía una máscara y que en realidad lucharon contra el espía de la WBA y que solo destruyeron a un Nemesis falso. Y ahora vemos cómo el verdadero Norman siempre estuvo escondido y decidió salir cuando nadie lo pudo ver, y gracias a esto llegaría con Cristina y Guaquilla y les diría: ¿qué les parece una apuesta? Una batalla royal entre mis líderes contra los suyos, y si yo gano me tendrán que dar el control de la WBA y ustedes me ganan, me rendiré. Es entonces que Guaquilla decide aceptar y ambos firmaron un documento donde acordaron que la batalla sería en una semana.